La inflación, las expectativas de tipos de interés y la retirada de estímulos de los bancos centrales siguen golpeando con fuerza a las bolsas y a los bonos, que acumulan caídas de doble dígito en el año y que aumentan el riesgo de perforar niveles que podrían reactivar aún más el mercado bajista y caídas superiores, claro, al 20%. Obtener rentabilidad exige asumir cada vez mayores riesgos y la contrapartida, por buscar la parte positiva, es que los activos presentan descuentos y valoraciones más atractivas para el largo plazo. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Álvaro San Martín, es socio y economista jefe en Anchor Investment Strategies. Hola Álvaro, ¿qué tal? Encantado de saludarte de nuevo. Tras mucho Hola tiempo. Fernando, igualmente, mucho tiempo sin oírte y encantado de saludarte de nuevo. Un placer. Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en abrigabonos.es. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Bueno, se está haciendo duro el regreso a los mercados. Digo algunos, porque no todos se las prometían muy felices, viendo lo que estaba sucediendo en el mes de agosto, ¿no? Que parece que iban disipándose algunos riesgos, incluso algunos pensaban que los bancos centrales empezarían a levantar más pronto que tarde el pie del acelerador, pero bueno, es por insistir y ser cansinos con la idea y el mensaje ya famoso de Jerome Powell del viernes pasado, pero la realidad, nos estamos volviendo a dar un buen baño de realidad, diría yo, Javier. Mira, está todo fatal, ¿qué quieres que te diga? O sea, esto es un desastre. Hace pensar mucho sobre qué han hecho los políticos europeos en términos generales y también estadounidenses a lo largo de la última década. O sea, esto es una locura. Nos estamos encontrando que efectivamente la inflación está disparada, pero porque había unos sistemas de quantitative easing que se nos escapaban a todos. Es decir, ¿por qué los bancos centrales decidieron ponerse a imprimir billetes como locos? Yo no entraba a valorarlo. O sea, yo en mi casa no lo hubiera hecho nunca, ¿entiendes? Es decir, pues ya que estaba ocurriendo, había que navegar con ello. Nos bajaron los tipos de interés a negativo. En fin, si estamos haciendo un poco de revisión de por qué estamos en esta situación, parte porque los bancos centrales se volvieron locos imprimiendo billetes y mandando los tipos de interés a negativo, cosa que todos sabíamos que no tenía por qué ocurrir, pero lo cierto es que lo hicieron, uno. Y dos, nos encontramos que Angela Merkel, que era nuestra gran inspiradora, el gran motor de Europa, resulta que se metió hasta las trancas con el gas ruso. Y entonces, ¿y ahora qué? Pero ¿cómo alguien puede echarse 100% en brazos de alguien como Putin? Y entonces el resultado de esas malas decisiones o estas situaciones en las que nos estamos encontrando ahora. Y es que estamos, luego además el coronavirus, pero bueno, que eso ya es sobrevenido y ya yo creo que ya está todo olvidado. Pero lo cierto es que ahora mismo estamos pagando, ya no estamos pagando el coronavirus, eso está ya pagado, ¿vale? Pero estamos pagando las malas decisiones de lo del gas de la señora Merkel, por un lado, y por otro, y por supuesto, la Agenda 2030 y todo su parafernalia que había detrás, que también se está evidenciando ahora mismo de que era un poco una locura, que todos compartíamos el hecho de que queríamos una tierra mejor, un mundo mejor, pero es verdad que no tan deprisa y de 0 a 100. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, los tipos de interés negativos, todo el mundo sabemos que es un contradios. ¿Qué hacemos con los tipos de interés negativos? Pues ahora, claro, se tienen que poner en su sitio. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos una inflación desbocada, que evidentemente no tiene ninguna buena pinta, y que el único instrumento que existe, y eso lo hemos dicho ya muchas veces, el único instrumento que existe para bajar la inflación es subir los tipos de interés. Entonces, la presión que tiene la FED y que tiene el Banco Central Europeo solo pasa porque nos van a subir los tipos de interés ad nauseam, porque ahora mismo lo único que interesa es bajar la inflación. Como no puede ser de otra forma, porque es que esto se está convirtiendo en una locura. Entonces, ahí estamos en estos dos mundos. Y luego, simultáneamente, lo del gas, que ahora de repente nuestros políticos, y ya acabo con esto, los políticos europeos se dan cuenta de que a lo mejor la forma en que está el mercado diseñado, donde el gas es el que prima para ver el precio de la energía, resulta que a lo mejor no sería tan bueno. O sea, pero ¿quién ha puesto el gas como el único driver que hay para marcar los tipos el tipo del gas y del precio de la energía? Pero no estaba claro. Claro, ahora mismo hay unos reality bites, que es ayer ya el mercado, el mayor mercado europeo de energía, que es el European Energy Market Exchange, ya está avisando de que los miembros no tienen dinero suficiente para cubrir las garantías. Recordemos que en cualquier mercado organizado, para operar en ese mercado, los miembros tienen que poner como garantía parte de lo que están negociando todos los días. Por ejemplo, en el mercado español, tradicionalmente es, si yo opero y compro 100,
tengo que dejar de esos 100 que estoy operando ahora mismo, tengo que dejar un 8%. Y eso puede variar, y el 8% hay que reevaluarlo a lo largo de la sesión para determinar, y claro, te piden más garantías. Imaginémonos que compras 100 por la mañana, pero que por la tarde va bajando, va cayendo los precios y se van a 90, tú tienes que subir la garantía que estás poniendo un 10% más. Por tanto, esa guerra de las garantías es lo que ahora de repente se ha evidenciado. Y entonces ayer se comunicaba que la compañía de electricidad de Viena resulta que es que se ha quedado sin dinero para poner, porque tiene 2 millones de clientes a los cuales le tiene que dar energía, y como operadora que es de los mercados, se ha quedado sin dinero para poner garantías. Es, oiga, que me he quedado sin dinero, denme dinero. Lo mismo las compañías alemanas. De manera que eso es lo que ha hecho cambiar el sesgo de Ursula von der Leyen diciendo, anda, a lo mejor tenemos que cambiar las reglas del mercado de la energía. Pero bueno, ¿en manos de quién estamos? Pero es que esto es una locura. Y luego ya nuestro señor Sánchez se fue a Argelia, rompió todas las relaciones, destrozó nuestra única vía de tener un poco de galones en Europa, que era el gas de Argelia, y ahora va fardando que se ha ido a ver a Scholz y que Scholz le pide, perdona, Scholz le está pidiendo desesperadamente cualquier solución, porque lo tiene francamente mal. Entonces, bueno, pues esta es la situación. ¿Qué es lo que reflejan los mercados? Exactamente eso. Los tipos de interés van a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Ya veremos hasta cuándo. Pero la inflación no para de subir y de subir y de subir. De manera que mientras suben los tipos, las bolsas van cayendo. No es el momento de entrar ahora con dinero. Un excelente y brillante resumen de todo lo sucedido, no de ahora, sino los 10, 12 últimos años. Esto es un desastre, dice Javier. Álvaro, esto está fatal, ¿tiene solución? Ahora enseguida vamos a comentar el dato del día, la inflación, tipos de interés, pero un poco así por... Hombre, yo creo que salvo la muerte, como se dice, todo tiene solución, ¿no? Y yo creo que esta vez, pues quizás también, yo estoy muy de acuerdo con bastantes de las cosas que acabáis de decir. Es evidente que nos hemos pasado, los gobiernos han pasado de estímulos monetarios y fiscales. En mi opinión, ya antes de la pandemia, tú que me conoces, Fernando, ya sabes que vengo siendo pesado, ya lo era en su momento con los riesgos de inflación y los tipos de interés. Yo creo que fue una locura llevarlos a negativo y sobre todo mantenerlos tanto tiempo, y ahora tenemos una situación donde, como muchas veces pasa, pues se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Una situación de exceso de estímulos, con shocks además de oferta, primero relacionados con la pandemia, ahora más recientemente relacionados con el precio del gas y la guerra en Ucrania de Putin, ¿no? Entonces está claro que eso es una situación difícil. Tenemos las inflaciones, como decíais, pues desbocadas, y los bancos centrales obligados a subir los tipos de interés, ¿vale? Esa es una situación, es así, es innegable. Es obviamente cierto que con unos tipos de interés más altos, ciertas valoraciones que estaban presentes el año pasado, a principios de este año, en renta variable, sobre todo en la parte growth, pues eran y siguen siendo muy difíciles de justificar, como también no tenía sentido pues que los bonos a largo plazo estuvieran cotizando con los tipos con los que estaban cotizando, ¿no? Entonces, claramente eso es una situación, digamos, como llamamos los economistas, de cambio de régimen que exige una adaptación en los precios de los activos que vemos que se está produciendo y que probablemente pues a lo mejor no ha acabado del todo. Dicho esto, y por hacer un poco de hilo de cierta esperanza, yo sí que creo que se están empezando a tomar las decisiones correctas, ¿no? Y que probablemente, digamos, esto no acabe como el rosario le da Aurora, ¿no? Entonces, por no enrollarme mucho, yo en el caso de Estados Unidos, pues después de quedarse muy detrás de la curva, la verdad es que la Reserva Federal se ha puesto las pilas subiendo los tipos de interés. Yo creo que los tendrá que subir algo más, en torno del 3,5 o 4% a finales de año, pero probablemente, o hay una posibilidad de que con eso, que ya está descontado o bastante descontado en el mercado, con eso sea suficiente para de verdad empezar a controlar la inflación, ¿no? Porque en Estados Unidos, de hecho, el último dato de inflación ha sido relativamente positivo, y yo me atrevería a apostar, obviamente con riesgo de equivocarme, de que cuando a mediados de este mes conozcamos la inflación en agosto, pues a diferencia de lo que ha ocurrido hoy en Europa, pues la inflación subyacente y la inflación general en Estados Unidos empiecen a caer un poquito, ¿no? Por tanto, yo en Estados Unidos creo que parte o mucho de lo que va a tener que hacer la FED, primero ya lo ha hecho, segundo ya está descontado, ya os digo, yo creo que subirá los tipos pues cerca del 4%, pero no, a lo mejor no tiene que subirlos mucho más. Eso sí, no los va a bajar rápidamente, que yo creo que esta última caída de mercado
estaba asociada a que se estaba descontando de manera un poco feliz, en mi opinión, que la Fed ya en 2023 iba a bajar tipos rápidamente. Yo creo que eso no va a ser así. Por tanto, digamos, nos estamos adaptando a eso. Pero en mi opinión, creo que lo que vamos a ver en Estados Unidos es que la inflación empieza a moderar, que la Fed, como digo, sube tipos hasta cerca del 4, pero no mucho más, ¿vale? Con lo cual, si eso es así, pues veremos un crecimiento en Estados Unidos, probablemente claramente por debajo del potencial, pero yo creo que hay una probabilidad elevada de que no entre en recesión Estados Unidos, ¿vale? Yo eso es lo que veo un poco para Estados Unidos. Por tanto, oye, pues hay que seguir, como decía José Luis, teniendo cuidado con el precio de los bonos, y en el equity pues sí, seguirá un poco a lo mejor la presión a la baja en múltiplos, pero yo que empiezo a ver que los segmentos value, incluso el sector financiero, pues digamos, presentan valoraciones razonables y Estados Unidos evita una recesión que yo creo que lo va a conseguir. En el caso europeo, pues a corto plazo pues estamos todos pendientes del dichoso gas de Putin, ¿no? Hoy se ha cerrado el gasoducto en teoría por 3 días, ya veremos si el lunes en teoría se reabre el sábado, ya veremos si ocurre o no. A lo mejor no ocurre y por tanto pues eso yo creo que generará ruido a corto plazo. Dicho esto, y obviamente esa es una situación diferencialmente negativa para Europa respecto a Estados Unidos, y lo segundo negativo para Europa respecto a Estados Unidos es que estamos más todavía en el inicio del proceso de subida de la inflación subyacente. Todavía no está haciendo pico la inflación subyacente aquí. De hecho, creo que es probable que los salarios vayan a empezar a acelerar claramente, porque ahora es donde empieza la negociación colectiva en Europa y, por tanto, con estas inflaciones está claro que los sindicatos van a reclamar subidas salariales y eso va a tender a generar, digamos, más persistencia en la inflación y que todavía no se vea el pico, ¿no? Por tanto, esas son las dos desventajas que tenemos ahora en Europa. Dicho esto, yo creo que también hay un rayo de esperanza en Europa, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decíais, ¿no? De que ha sido un error por parte de Alemania depender tanto de Rusia. También es fácil decirlo después de que ha ocurrido, pero está claro que ha sido un error. Dicho esto, como les pasa a los alemanes, que a veces se confunden, luego se ponen las pilas, ¿no? En julio, como supongo que sabremos todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, pues Alemania consiguió reducir un 21% el consumo de gas respecto al año pasado. Están reabriendo centrales de carbón, están haciendo un stress test de su sistema energético. Yo pienso que si ven que tienen que hacer cortes de gas este invierno, pues pararán el cierre de las nucleares. Y la primera regasificadora que están construyendo para poderse traer más gas natural licuado, sobre todo de Estados Unidos, parece que va a estar operativa el 31 de diciembre. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay una posibilidad más elevada de lo que cree ahora el mercado de que Alemania sea capaz de pasar el invierno sin grandes cortes. Si eso es así, creo que Europa tampoco va a entrar en recesión y para mí los índices europeos empiezan a descontar riesgo de recesión. Por tanto, ahí sería un riesgo al alza para mí en el equity europeo, sobre todo en la parte de value y sector financiero. Y lo que sí estoy de acuerdo es que los tipos en Europa van a seguir subiendo. Vamos, de hecho, yo creo que el BCE pues, está en una situación donde la FED estaba hace unos meses, claramente detrás de la curva y todavía con muchos de sus miembros no queriendo aceptar que los tipos de equilibrio son más elevados que antes. Entonces, yo aquí, como siempre sabes, Fernando, que me gusta jugármela para luego confundirme, yo creo que, igual que digo que Estados Unidos pues, está próximo a parar y probablemente pues, en 3,5 o 4% pueda parar, yo creo que en Europa, que ahora mismo no está descontado en las curvas, los tipos van a tener que subir por encima del 2% para controlar la inflación, ¿no? Con lo cual, yo lo que diría es que en Europa es que, oye, pues tristemente tenemos que estar pendientes del gas. La semana que viene, si el gasoducto no se reabre, pues supongo que será complicada. Pero dicho esto, luz para la esperanza en el sentido de que Alemania está ahorrando mucho y creo que ya está en disposición de evitar cortes significativos para la industria este invierno. Por tanto, creo que no va a haber recesión en Europa si eso es así. Si hay cortes, obviamente habrá recesión, pero si no los hay, y yo creo que a lo mejor no los hay, no habrá recesión. Y lo que sí creo que tenemos que estar preparados en Europa es que para que el BCE, un BCE bastante hawkish en las próximas reuniones, yo no descarto para nada. De hecho, creo que es lo que debería hacer, debería subir los tipos 75 básicos en su reunión de la semana que viene. Muchos palos, precisamente iba a ir yo por ese lado, Banco Central Europeo, porque el Euribor está ya en el 1,7, 1,8%. Si no me equivoco, según tus pronósticos, en cuanto a tipos de interés en Estados Unidos, si se cumplen esos pronósticos, hasta el 4% nos quedarían como mínimo 2 subidas de 75 puntos básicos o 3 de 50 puntos básicos. Aquí en Europa estamos viendo hoy cómo se vuelven a disparar las primas de riesgo. Claro, entiendo que con ese dato que ha salido de
ese dato adelantado de inflación, 9,1% y subiendo. Está más claro que está sobre la mesa la posibilidad de que puedan ser 75 puntos básicos, que tampoco parece que esté tan claro que todos los miembros del Banco Central Europeo estén dispuestos a eso. España, desde luego, no, Javier. Sí, perdón. No, está claro que no. Vamos a ver, yo creo que el BCE, teniendo en cuenta que ya ha asumido su papel del único vaya a dar para que la inflación, para moderarla, evidentemente deja, porque recordemos, siempre hemos dicho que en el caso de la FED le da exactamente igual el precio de la deuda americana y él va a luchar contra la inflación. Y sin embargo teníamos al Banco Central Europeo que tenía ese doble papel de ser un poco el garante de que los tipos de interés y las primas no se desvíen y simultáneamente también la política de los tipos de interés y de la lucha con la inflación. Creo que ahora mismo se ha dejado el primer tema de forma secundaria, es decir, el tema de cuáles son las primas de riesgo y que no sufran tanto en los países, yo creo que por supuesto no pierde el ojo sobre ello, pero evidentemente su primera y primordial faceta es la de la inflación, porque estamos en unos niveles absolutamente insalvables. Y no solo eso, sino que se van convirtiendo en el único objetivo de revisión. Lo mismo ocurre con el caso de la inflación en Estados Unidos. Al menos va a seguir subiendo, la FED va a seguir subiendo los tipos de interés. Hay un gran punto de inflexión que será el 8 de noviembre, que es las elecciones intermedias, las legislativas en Estados Unidos, donde el señor Biden quiere llegar con la inflación más dominada posible, de manera que de aquí a noviembre, que está a la vuelta de la esquina, vamos a ver mucha caña por parte de la FED. Va a seguir subiendo y subiendo, subiendo. Vamos a ver cómo se plantan el 8 de noviembre con el último dato que tenga de la inflación. Eso le dará más tranquilidad o menos al señor Biden, que lo que quiere es llegar con cierto desahogo allí. Yo estoy de acuerdo con Álvaro que desde el punto de vista de las rentas variables o de los continentes, evidentemente Estados Unidos siempre tiene una capacidad de reacción muy superior, tanto por su dinamismo económico como por su practicidad como anglosajones que son, y que en Europa lo vamos a tener un poquito más fastidiado. También es cierto, y también estoy de acuerdo con Álvaro, que Alemania ha tomado nota y está poniéndose las pilas. Veremos a ver cuál es el resultado de todo ello. Es verdad que los alemanes son mucho más prácticos también, o por lo menos mucho más estrictos consigo mismos, y si hay que recortar, se recorta. Y si hay que tener restricciones, se ponen. De manera que veremos a ver un poco esa evolución. Pero los tipos de interés, ya digo, que no van a parar. También van a mover los mercados las nuevas elecciones que va a haber ahora. Hay un montón de fechas de aquí a noviembre, diciembre, un Brasil, un Italia, cambio de líder en el Reino Unido. En China hay un comité, el quinquenal del comité del Partido Comunista, donde seguro que Xi Jinping, que está programado para finales de octubre, primeros de noviembre, va a querer sacar pecho y diciendo que es la mayor economía y que tiene a los americanos dominados. Todo eso puede ser unos grandes catalizadores de los mercados de aquí a noviembre, diciembre. Pero insisto que lo imparable es la subida de los tipos de interés, tanto allá como acá. ¿A dónde se van a ir? ¿Cuáles son las recomendaciones respecto a la renta fija? Pues esperar, porque ahora mismo estamos convencidos de que los tipos de interés van a seguir subiendo y por tanto los bonos de los países y de las corporaciones van a seguir subiendo de rentabilidad. Yo lo que haría sería esperar un poquito más, mantenerse en los bonos que ya tienes en la cartera y esperar con los vencimientos, esperar un par de meses más, que yo creo que vamos a ver rentabilidades superiores. No durante mucho más tiempo, pero sí que es verdad que vamos a ver picos interesantes de rentabilidad. Fíjate que ahora tenemos el bono americano al 3,15, aproximadamente 3, sí, por ahí está. De manera que cuando lo veíamos al 3, decíamos, esto es el acabose, esto hay que comprar. Pues no, esto va a tener que seguir subiendo, lógicamente. A ver, que me quedan tan solo 2 minutos, son para ti, Álvaro. A lo mejor el próximo viernes nos llevamos una sorpresa, o no, lo digo porque se publica el dato de empleo en Estados Unidos y hay algún que otro banco de inversión, JP Morgan, que dice que un mal dato de empleo puede ser una buena noticia para los mercados. Tú que estás muy pegado también al mercado laboral en Estados Unidos, ¿podríamos esperar un mal dato, que empecemos otra vez con esta cantinela de las malas noticias pueden ser buenas noticias para los mercados?
Pues, a ver, yo sí que estoy de acuerdo en que ahora mismo el mercado está entre dos aguas, ¿no? Por un lado, los datos buenos, pues en teoría siempre son buenos, pero en este caso, como dice también José Luis, a más datos buenos, más necesidad probablemente de subir los tipos y a corto plazo eso está generando volatilidad, ¿no? Con lo cual sí que es posible, yo en eso estoy de acuerdo, que un dato relativamente suave de creación de empleo en Estados Unidos sí va acompañado también de una moderación de salarios, pues quizás sea bien recibido por los mercados, ¿no? Entonces, bueno, con esa afirmación estoy de acuerdo. Dicho esto, ¿cómo va a salir el dato? Pues difícil de saber, Fernando. El dato, especialmente en agosto, además, es un dato muy volátil que luego tiende a revisarse. Y la información que ha salido hasta ahora es muy mixta, ¿no? Yo no creo que vaya a salir un dato horrible para nada. De hecho, si visteis ayer el dato de vacantes en Estados Unidos de julio, volvieron a subir. Hay 2 vacantes por cada desempleado. Claramente hay un exceso de demanda brutal de trabajadores por parte de las empresas americanas, con lo cual, sinceramente, yo no sé cómo va a salir el dato, pero yo no me lo esperaría especialmente malo, ¿no? Yo creo que, fíjate, va a ser más tranquilizador para los mercados cuando la semana siguiente, que creo que es la siguiente o la siguiente, ya no recuerdo ahora, cuando salga el dato de IPC correspondiente al mes de agosto en Estados Unidos. Yo creo que ese dato sí que hay razones, entre otras la enorme fortaleza del dólar y el cierto tensionamiento que ha habido en las condiciones financieras para esperar un dato de inflación algo más suave. Y eso sí que yo creo que puede ayudar a meter un poco más tranquilidad en los mercados y que la gente empiece a ver que realmente, a lo mejor, con subir los tipos, pues esas tasas cercanas al 4, que no está mal, sobre todo en comparación con lo que esperaba la gente hace 6 o 8 meses, pues yo creo que a lo mejor con eso es suficiente. Ahí se vea una pausa de tipos de aquí a final de año y eso, digamos, de un poco de visibilidad al mercado en un contexto, además, donde yo insisto, si todo va bien, yo creo que Estados Unidos no va a entrar en recesión. Por tanto, una situación de cierta moderación de la inflación, pico de tipos de interés en Estados Unidos y con la macro aguantando mejor de lo que mucha gente está diciendo ahora, pues yo ahí sí que creo que puede ser un catalizador para una cierta recuperación, sobre todo en el segmento value y financiero, más que en el growth, donde los múltiplos, pues bueno, yo creo que tampoco hay muchísimo margen para que suba eso muchísimo, la verdad. Peligroso es hacer en estos momentos cualquier tipo de pronóstico, positivos o negativos. Álvaro San Martín, de Amcor Investment Strategies, Javier Domínguez Navarro, de abrigabonos.es. Un gran placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos por vuestra sabiduría. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. 10 minutos para la 1 de la tarde. Se mantienen las caídas en las bolsas. Números rojos. IBEX 35 por debajo de los 7.900 puntos. Lo comentamos enseguida con Mar Rives, de Black Bear.